Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta pública de nuestro país, Ecuador TV. Estamos en la ciudad de Guayaquil, nos hemos venido a este centro de convenciones internacionales de Guayaquil. El centro se llama Simón Bolívar, no es nada más ni nada menos que el antiguo aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Su ubicación geográfica es contigua al actual aeropuerto del José Joaquín de Olmedo. Aquí se está desarrollando esta cumbre internacional de medio ambiente, Cumbre Internacional de Medio Ambiente, CIMA. Los organizadores están planteándose que estamos viviendo un cambio de época y que todos y todas tenemos que involucrarnos en ese cambio de época. Las empresas, por supuesto, el capital, no podemos seguir trabajando con paradigmas anteriores, hay que construir nuevos paradigmas y las personas, hombres y mujeres que sean capaces de construir esos nuevos paradigmas son los pioneros, son las pioneras que nos dejarán una huella distinta. Y en ambiente también se habla de la huella. Mientras más liviana, ligera sea esa huella, estaremos mejor en el tema ambiental. Por eso están con nosotros este día miércoles 16 de marzo de 2011. Lamentablemente no es posible sus llamadas telefónicas, estamos aquí mismo en el Centro de Convenciones Internacionales, lo cual siempre será una pérdida para el programa. Pero bueno, decía que estamos con Nelson Núñez. Él es un consultor internacional, es cartógrafo, Nelson, o geógrafo, perdón. Bueno, si fuera cartógrafo, su espíritu aventurero sería todavía más profundo. Nelson es chileno y es un consultor internacional y trabaja también con el capital, pensando en la responsabilidad social del capital. También nos acompaña en esta entrega de Palabra Suelta Roney Martínez. Roney Martínez es ecuatoriano, científico, fue parte de la Armada del Ecuador, Roney, oceanógrafo, y su preocupación son los temas ambientales, porque en esta cima hay distintos sectores involucrados. La responsabilidad social corporativa es el sector de Nelson Núñez, y los servicios, el sector de servicios ambientales, a ese podría yo decir pertenece Roney Martínez. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en Palabra Suelta. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido, Nelson, a ti? Muy bien. ¿Vienes de Chile? Muy bien. Sí, siempre se está muy bien por acá. ¿Y qué primera impresión te ha producido esta Cumbre Internacional de Medio Ambiente? Primero, una fantástica y una grata sorpresa. Ver una iniciativa de este tamaño, con esta convocatoria, es una alegría muy grande para alguien que trabaja en este sector, donde muchas veces lo que se necesita es justamente esto: movilización, capacitación, educación, motivar a la gente en estos temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades. Y podría yo apuntar que se trata también de un espacio en donde se producen encuentros. Sin duda. Se intercambian experiencias, lo que dicen ahora, se produce sinergia, es decir, te encuentras con quien te debes encontrar. Exacto, esa es una de las grandes ventajas de este tipo de encuentros. Es aquí donde uno comparte experiencias, conoce herramientas de otros lados, de otros países, de otras empresas, y que perfectamente uno puede aplicar en nuestra realidad. Yo, viniendo de Chile, por ejemplo, me encuentro con grandes casos acá de países como Ecuador, que son países similares al mío, países frente a los cuales yo me puedo comparar. Y me sirve mucho más como chileno compararme con Ecuador que compararme quizás lo que hacemos muchas veces los latinoamericanos, de compararnos con Europa o Estados Unidos. Mirarnos entre nosotros, cooperar sur-sur, por así decirlo, es mucho más valioso y tiene mucho más peso para nosotros. Ahora, este encuentro, esta Cumbre Internacional de Medio Ambiente, ha sumado también un montón de esfuerzos. El del propio gobierno, el de la municipalidad y por supuesto sectores privados empresariales que están aquí intentando más o menos hablar el mismo discurso. Ecuador, como política nacional, ha definido que el Yasuní ITT, o sea, el Yasuní ITT es un sector muy valioso de la Amazonía ecuatoriana. Ese crudo se tiene que quedar en tierra. ¿Qué opinión tienes tú a priori de eso? Bueno, primero que nada, el que estén colaborando los distintos actores, el empresariado, el gobierno, el municipio, es un gran paso adelante, porque nada se puede hacer sin cooperación. Así que primero que nada, una gran felicitación por eso. Y luego, respecto del Yasuní, es una apuesta tremenda, absolutamente de vanguardia, es algo que no pasa en ningún país del mundo.
y es admirable realmente la voluntad, y sobre todo la voluntad política que hay en esto. Esto hay que reconocerlo abiertamente. Son pocos los gobiernos, son pocos los países que se atreven a tomar este tipo de decisiones, que a primer momento puede parecer ilógico. Si uno lo analiza desde la perspectiva clásica puede parecer ilógico, pero efectivamente son este tipo de decisiones las que están apuntando a largo plazo y a una sostenibilidad real. Por tanto, yo creo que todos los que estamos en este ambiente, en esta idea de la sostenibilidad, debemos apoyar proyectos como este y que se repliquen. Y esta, Nelson Núñez, le reitero, de Chile, y esta iniciativa, Nelson, te añade o te modifica la idea de Ecuador que tenías antes o que tienes hoy. Claro que la modifica, aumenta el factor de medio ambiente que uno le asocia al país. Ajá. Uno quizás cuando habla de prácticas ambientales responsables, por así decirlo, en Latinoamérica uno piensa en Costa Rica, Ajá. Casi automáticamente. Pero esto obviamente va a cambiar la baraja y uno va a pensar en Ecuador y va a asociar casi de inmediato a la vanguardia ambiental. El hecho de que ustedes hayan reconocido los temas ambientales incluso dentro de la Constitución ya marca un tema fundamental y una diferencia con el resto de todos nuestros países. También con nosotros Ronnie Martínez, le decía, ecuatoriano, ha sido parte de la Armada, está metido en los temas ambientales también, es oceanógrafo, muy importante serlo, Ronnie. Perdona, pequeña digresión, digo, muy importante serlo ahora cuando hemos sufrido casi el planeta entero, y más particularmente en las costas del Pacífico, las consecuencias del tsunami derivado del terremoto en Japón, y también a Nelson le toca el tema, ¿no? Porque Chile acaba de pasar hace un año con una experiencia muy parecida, y la oceanografía nos ha ayudado a prevenir, porque esta es la única ventaja que tiene un tsunami, que te da un poco de tiempo. No, bueno, no a todo el mundo le da el mismo tiempo. ¿Cómo viste tú ese manejo ahora, Ronnie? Bueno, yo creo que la experiencia que vivió el mundo y las costas del Pacífico, concretamente Ecuador, el día viernes pasado fue muy aleccionador. Por un lado nos deja un mensaje, mucho optimismo a quienes venimos por muchos años trabajando en estos temas, y en el sentido de que hubo una respuesta desde el más alto nivel político para organizar y para convocar al país, para seguir un procedimiento de alerta temprana que asegure la prevención y la preservación de la vida humana en la zona costera. Y por supuesto, también puso a prueba los sistemas de alerta temprana en el país. Hubo muy buenas cosas que se vieron el viernes y también muchas lecciones aprendidas. Afortunadamente, ocurrieron, nos dejaron algo que va a motivar más esfuerzo y que estoy seguro permitirá un mejoramiento a futuro. Este es un tsunami del sitio más remoto, de los sitios más remotos posibles para Ecuador. Los tsunamis no nos van a dar nunca, siempre 16 horas o 15 horas de antelación. A Japón no se lo dio. A Japón no se lo dio, a nuestros hermanos chilenos no se lo dieron. A veces basta 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, y nosotros debemos asegurar que la comunidad costera esté lo suficientemente educada para reaccionar, sin necesidad de un anuncio oficial. Cuando sienta que el ambiente se está volviendo en su contra, que el mar se comporta en forma extraña, reaccione automáticamente. Y yo creo que vamos en ese camino, porque no hemos visto hace mucho una respuesta política tan fuerte, una movilización tan grande como la que tuvimos, que yo creo que definitivamente marca una nueva etapa en lo que es la gestión de riesgo en el Ecuador. Conversando ayer, Ronnie, con Jorge Cárdenas, que es el director del INOCAR, el Instituto Oceanográfico de la Armada en nuestro país, él decía que, claro, está acopiada la mayor cantidad de información en Hawái, y que todas las costas del Pacífico en realidad son parte del sistema de Hawái, que ahí se monitorea todos estos movimientos. Pero también sabemos que entre Hawái y Galápagos, que es una extensión bastante larga, no hay una boya que monitoree qué está pasando. ¿Eso se va a corregir, crees tú? ¿Es posible corregir? Bueno, hay formas. Nosotros tuvimos alguna experiencia con las boyas oceanográficas en el Instituto Oceanográfico hace algunos años. Por supuesto que es tecnología de avanzada, un poco costosa, pero que reporta beneficios. Hay desafíos en cuanto al mantenimiento. Nos las destruyeron muchas veces, fueron víctimas de atentados vandálicos. Tiene su problemática. Pero el país necesita tener sistemas de monitoreo robustos.
Pero más allá de eso, yo creo que yo soy muy optimista en las capacidades de respuesta de las instituciones científicas nacionales, pero para el tema de la prevención no debemos olvidarnos del pilar fundamental, y que yo creo que para los tsunamis es más fundamental que la misma boya, y es la educación de la gente. Y que Japón nos ha dado un mensaje en eso, ¿no? Y es un país que personalmente yo creo que la mayoría de gente que está en este campo considera el país más preparado del mundo para el tema de sismos y tsunamis, y está saliendo con dignidad, recuperándose de un desastre tan complejo como el que todavía tiene, pero basado en una educación desde abajo hacia arriba, desde los niños hacia los jóvenes y hacia sus hogares. Pero yo quiero advertir, Ronnie, es clave lo que estás diciendo desde mi óptica, pero también quiero advertir que el mensaje no tiene que ser tampoco apocalíptico, de escándalo, sensacional. El mensaje tampoco tiene que proponerle básicamente miedo a la población. El mensaje tiene que ser certero, pero también tiene que ser un mensaje que no llame al escándalo, al susto, al miedo. Sí, yo creo que eso es parte de las lecciones aprendidas. Ajá. Creo que estuvo bien que se dé una alerta nacional, pero también hay formas de irlo perfeccionando con el tiempo, en el sentido de que haya una reevaluación de la amenaza y que más bien la medida o el grado de alerta o el grado de alarma que se dé sea gradual, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ahora, en este proceso, Ronnie, ¿no te parece que también parte del aprendizaje, o mejor dicho, quienes tienen que concurrir en ese aprendizaje, en este nuevo aprendizaje, también son los medios de información? Definitivamente, los sistemas de información tienen como actor clave, o componente clave, a los medios. Y cuando yo me refiero a los medios comunitarios, me refiero también a los medios comunitarios. Sí. Por ejemplo, las radios de pescadores. Por ejemplo, esas radios que operan en los sectores donde de repente las señales de los canales privados no llega o llega con interferencia. A los celulares. Somos un país particularmente de uso masivo del celular. Sí. No sé si Nelson sepa el dato, tenemos más celulares, es más de uno por persona. En el Ecuador, si la población es de 14 millones, creo que tenemos 15 millones de celulares. ¿Podría yo agregar justamente eso? Pensando en lo que dice Rodney y hablando de todo este tipo de tragedias, para nosotros ha sido fundamental el poder protegernos y el aprender a convivir con toda esta problemática. Nosotros desde que nacemos en Chile sabemos que vivimos en un país sísmico y que estas cosas suceden sin mayor miedo. La gente que logró sobrevivir al maremoto en Chile fue básicamente porque pudieron seguir su instinto y la cultura y la educación sísmica, más que la propia ayuda de la ONEMI, que es la organización civil. No esperaron una alarma, la sintieron y tomaron una decisión. Tomaron la decisión, un terremoto sobre el cual tú no te puedes mantener de pie, borde costero, te tienes que huir y punto. Y el otro mensaje que me gustaría dar, que fue uno de los grandes errores nuestros de Chile en el sistema de alerta en el maremoto, fue que la organización civil, la ONEMI, que estaba encargada de monitorear y de hacer las alertas, tenía una concentración y una centralización tremenda. Y ese es un gran error, porque las catástrofes siempre se producen a nivel local. Por tanto, no podemos tener información centralizada si son a nivel local. Por tanto, lo que dice Rodney es clave. Información a nivel local, radios locales, los celulares, los pescadores, porque las catástrofes van a suceder en puntos muy específicos. No importa lo que se sepa en Quito, importa lo que se sepa ahí, en el lugar muy puntual. No podemos burocratizar la información. Exactamente. Nelson Núñez de Chile y también Ronnie Martínez de Ecuador. Ronnie, volvamos a esta cumbre internacional de medio ambiente. Nelson representa lo que podría yo llamar sector privado y tú representas lo que yo podría llamar a la comunidad científica. ¿Están dialogando? ¿Se están encontrando? Yo creo que la riqueza de esta cumbre es la naturaleza multisectorial que tiene. Convoca al sector público y al sector privado, convoca al sector de investigación, al sector que hace inversiones, que mueve la economía, y eso es fundamental. El esquema tradicional era de compartimentos en los cuales cada uno vivía en una cajita en la que se sentía muy confortable, pero no dialogaba. Ensimismado. Hoy por hoy, yo creo que la misión de la ciencia, especialmente en los países desarrollados, es ser práctica y aplicable. Y finalmente contribuir al desarrollo y no a la formación o al ego individual del científico.
yo creo que la ciencia en nuestros países, en donde tiene limitaciones de presupuesto, tiene que ser aplicada y tiene que coadyuvar al desarrollo. Entonces, ¿qué mejor? Ese diálogo con el sector privado, para que el sector privado considere los avances científicos como una oportunidad para optimizar su inversión, y por otro lado que el sector privado también se convierta en un aliado fundamental de la investigación para el desarrollo. Yo creo que al final lo que se consigue con este tipo de encuentros es un ganar-ganar, y también gana la sociedad en su conjunto. Ahora, Nelson, el sector privado en estos encuentros también llega a definir valiosas oportunidades. ¿Lo ves tú así? Sí, sin duda. Lo que dice Rodney es absolutamente cierto. La posibilidad de generar alianzas, de generar diálogo, de generar innovación a partir de este tipo de encuentros es una gran oportunidad para el sector privado. El sector privado ha aprendido que viviendo en esta burbuja que decía Rodney, no se puede funcionar, no hay sostenibilidad posible para las empresas, y que estas empresas que no son capaces de adaptarse a esta nueva realidad simplemente no van a sobrevivir. Por tanto, la colaboración es básica con el sector civil, con la comunidad científica, con las academias, con el gobierno, con sindicatos, con todo tipo de organizaciones, que solamente de esa manera podemos crear valor sostenible. El sector privado tiene un afán legítimo. El lucro es la primera variable, por decirlo de alguna manera, que maneja el sector privado. No, yo con eso no quiero estigmatizarlo, ni mucho menos. Es legítimo, el lucro. En ese afán, el ambiente se ha convertido en una buena oportunidad. Exactamente, y justamente lo que tú mencionas, es lucro, el lucro per se es el que puede tener problemas. No importa cuánto dinero yo pueda ganar, si le preguntamos a cualquier persona, tú si te gusta ganar dinero, probablemente todos digan que sí. El punto está en cómo lo genero. Y la empresa privada está basada en eso, por estos días. ¿Cómo generas lucro? De manera sostenible, pudiendo mantener tu medio ambiente, mantener a tus trabajadores, tus proveedores, o simplemente depredando. Tú asesoras en eso a las empresas. Exactamente. De acuerdo. Y vas encontrando puntos en donde se pueda producir una alianza incluso rentable. Exactamente, porque nuestra idea finalmente es que la compañía se haga cargo de sus impactos, porque no hay ningún tipo de industria, de compañía que sea impacto cero. Por tanto, uno como una empresa responsable debe hacerse cargo de eso para que en el largo plazo la compañía tenga una sostenibilidad, porque eso es lo que importa, generar rentabilidad, generar valor, pero de largo plazo. Y un valor que además pueda contribuir al desarrollo de todos los grupos con los cuales la compañía se relaciona, no solo los accionistas, sino que también sus trabajadores, sus proveedores y la comunidad con la que está trabajando, por supuesto el medio ambiente. Ahora, Ronnie, Nelson dice, no hay actividad humana, un poco interpretando sus palabras, y si la interpreto mal, tú me corriges. No hay actividad humana con impacto cero, no existe. Toda actividad nuestra del ser humano produce un impacto ambiental. Eso es innegable. La cuestión es que todavía hay a los sectores ancestrales, decirles, a ver, podemos tener una actividad cuyo impacto sea el menor posible, la tecnología nos lo permite, pero no hay crédito a eso, todavía hay mucho escepticismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un gran desafío. No podemos idealizar las cosas porque no nos llevan a nada. O sea, no podemos pensar que podemos llegar a un punto en el cual no dejamos de intervenir en el ambiente y podemos seguir actuando en una actividad productiva. Pero hay que encontrar un adecuado balance. Y ahí viene el tema de los servicios ambientales. Servicios ambientales que generan beneficio a las comunidades, que generan bienes y servicios de repente al sector privado, pero que con una adecuada alianza o encontrando ese adecuado equilibrio, podemos tener sostenibilidad de esos servicios ambientales, que esos ecosistemas funcionen, aun cuando tengan cierto estrés, manteniendo un mínimo de servicios ambientales que permitan, por un lado, el bienestar de la población, y por otro lado, el crecimiento económico, que también es bienestar para la población. O sea, tenemos que tener ese enfoque completamente objetivo. Yo creo que, ahora, es bonito decirlo, pero en la práctica es todo un desafío. Y ahí viene el tema de legislación, ahí viene el tema de seguridad jurídica, ahí viene el tema de educación. Y también es que hay que torcer, ¿no? Porque las prácticas anteriores no invitan a creer mucho en este discurso, ¿no? Por supuesto. Estamos cambiando, lo que decíamos al principio, es un cambio de época, pero hay que ser coherentes en eso. Sí, o sea, mientras yo trabajo en el tema de cambio climático, estamos trabajando en análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas en el país.
hemos visto lo que puede pasar con el manglar, con el bosque seco, con el bosque húmedo, con el páramo. Y todos esos esfuerzos que se están haciendo al más alto nivel político por la preservación de estos ecosistemas, que finalmente brindan servicios básicos a la población, tienen que ir de la mano con los esfuerzos para reducir la deforestación, la intervención inadecuada e ilegal sobre el territorio. Entonces, todo es parte de un conjunto y tiene que haber coherencia. ¿Sientes que somos cada vez más permeables a este discurso? Yo creo que estamos avanzando. Si a mí me preguntaba lo mismo hace 10 años, yo creo que la respuesta era muy distinta. Y en ese sentido, Ecuador especialmente ha dado pasos fundamentales en los últimos 3 o 4 años. Yo quiero referirme especialmente al tema de cambio climático, que va muy de la mano con el tema de servicios ambientales también. Lo que pasaba en el Ecuador desde el punto de vista institucional y lo que se estaba haciendo en el terreno hace 5 o 6 años en materia de cambio climático, a lo que hoy por hoy tiene el país, realmente es algo motivo de orgullo para quienes estamos viendo en retrospectiva todo lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora hay un marco jurídico... ¿Qué desvela o qué confirma ese motivo de orgullo? Partamos de lo más elemental. Hace 6 o 7 años hablamos de cambio climático solo cuando había un proyecto de cooperación internacional que ponía unos fondos para hablar de cambio climático. Hoy por hoy el presupuesto del Estado financia todas las actividades a nivel de una subsecretaría para el tema de cambio climático. O sea, el presupuesto del Estado está con una línea programática sólida frente al tema de cambio climático. Y por supuesto, si nosotros vemos los planes de desarrollo, el plan del buen vivir, la misma Constitución, hay mucha consistencia en todo lo que es materia ambiental, el tema de cambio climático y el tema de gestión de riesgo. Entonces, eso definitivamente es una diferencia importante. Estamos desde el Centro de Convenciones Internacionales Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Con nosotros Nelson Núñez de Chile y Ronnie Martínez de Ecuador. Hacemos la única pausa en esta entrega de Palabra Suelta. Ya regresamos con ellos. De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta en la ciudad de Guayaquil desde el Centro de Convenciones Simón Bolívar. Esta tarde, aquí, este miércoles 16 de marzo de 2011, tarde, hemos venido a grabar el programa, conversando en medio de este ambiente general, el escenario es la Cumbre Internacional de Medio Ambiente, conversando con 2 expertos, uno de Chile, Nelson Núñez, y otro de Ecuador, Ronnie Martínez. Nelson, Ronnie ha hablado de la sostenibilidad. Y esta es una definición, una categoría que incluso al sector privado le interesa. Habíamos hablado del afán de lucro y a veces parecería ser que son 2 conceptos contrapuestos, antípodas. ¿Es verdad que al sector privado también le interesa la sostenibilidad? Sin duda, porque la sostenibilidad no solamente tiene que ver con aspectos ambientales, la sostenibilidad también tiene que ver con la supervivencia de las compañías. Para una empresa que realmente es responsable y apunta hacia la sostenibilidad, a buscar desarrollo sostenible, implica que sus planes de negocio, sus estrategias de negocio tienen que incorporar no solo la variable económica tradicional, sino que además de eso, la variable ambiental y la variable social. Porque trabaja con personas, porque trabaja con el medio ambiente y porque trabaja desde la versión clásica de la economía. Por tanto, debe ser capaz de buscar el equilibrio entre estos 3 pilares. De otra manera, la sostenibilidad para la propia empresa va a fracasar y no va a poder seguir trabajando. Yo te oigo, Nelson, y digo, bueno, y también hay que cambiar la cultura. Por lo menos hablo de Ecuador. Y pienso, por ejemplo, en la paciencia. Ya no puedo aspirar a que monto hoy una empresa y ya mañana tiene que darme resultados de rentabilidad. Quizá voy a tener que esperar un poco más de tiempo para ser más amable y más armonioso con ese ambiente. Exactamente. El punto está en la escala y en este sentido, además, otra cosa importante es que hay que partir. Hay que partir ya, porque esto no es quizás una rentabilidad para hoy mismo, pero significa la sostenibilidad del sistema en sí mismo. Si nosotros estamos viendo que el sistema ya cambió, el modelo cambió, la forma de generar valor es diferente a lo que era hace 10, 15 años atrás. El medio ambiente es un tema, porque hay nuevas regulaciones, porque hay presiones de consumidores, porque hay ONGs internacionales que ejercen presión, y una empresa que no es consciente de esto como su entorno natural, porque es parte de su trabajo, no es una cuestión que esté alejada, es parte de su día a día y debe analizar y tomar decisiones incorporando estos factores. Ahora, Nelson, en esta Cumbre Internacional de Medio
ambiente, has encontrado oportunidades para aquellas empresas que tú asesoras en Chile, por ejemplo. Sin duda, hay muchos ejemplos que se pueden compartir. Hay casos que he visto con Pronaca, por ejemplo, ha contado bastantes experiencias sobre cómo manejan y hacen cultivos inclusivos y trabajan con su parte campesina y los incluyen en su proceso y en su modelo de negocio. Hay cosas muy importantes y muy destacables que se pueden transportar a cualquiera de nuestros países latinoamericanos. ¿Que son copiables? Sí, todo es copiable. Eso es lo bueno de esto, que podemos copiar porque la rueda ya está inventada. Aquí no se trata de inventar una solución mágica que llegue a arreglar la vida de todo el mundo. Y tú decías, porque además es en un contexto latinoamericano, no está tan distante la tecnología que me proponen, quizás es una tecnología aplicable, replicable inmediatamente en Chile, por ejemplo. Sin duda, y en todos nuestros países latinoamericanos, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer mucho más, mirarnos entre nosotros. Nosotros somos mucho más pares de lo que somos con Estados Unidos o con Europa. Por tanto, nuestras realidades son mucho más semejantes y eso es lo que tenemos que ocupar. Tenemos que cortar de una vez por todas, mirar siempre hacia el norte, si en el sur podemos encontrar respuestas igual o más valiosas de las que hay en el norte. Nelson Núñez, Ronnie Martínez está allá, Nelson, de Chile. A veces, Nelson, se nos presenta a Chile como modélico, paradigmático. Muchos años con un crecimiento del Producto Interno Bruto, desde ciertas lecturas nuestras, fortalecimiento institucional de Chile, lo cual facilita la aplicación de ciertos planes. ¿Es cierto todo eso desde tus lecturas, Nelson? Sí, bueno, es cierto que Chile ha tenido un proceso de cambio importante. Desde el término de la dictadura, todos los años de vuelta a democracia, se ha vivido un proceso de cambio sencillamente notable. Una cosa de lo que nosotros los chilenos estamos orgullosos es del cambio social que ha tenido el país y del progreso que ha tenido nuestro país. Ha tenido grandes avances en materia institucional, en temas medioambientales, pero sin embargo aún falta mucho, aún seguimos teniendo problemas. Abatir la pobreza es apuntar a la sostenibilidad. Sin duda, en nuestro caso el tema de la pobreza dura quizás lo hemos abordado de buena manera, pero tenemos un grave problema referido a la distribución del ingreso. Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, mucho más que Ecuador, por ejemplo. Por tanto, no podemos lograr mucho en términos de sostenibilidad si no hacemos esa corrección al sistema, porque tenemos un factor de tensión demasiado importante, que puede que ahora no pase nada, pero de aquí a 1 año, a 5 años, puede explotar, y eso va a repercutir en todo el sistema. ¿Y esto conversas, dialogas con tus asesorados? Sin duda, las empresas poco a poco se dan cuenta de que eso puede ser también una oportunidad de negocio. Por ejemplo, cuando tú trabajas con un banco, el banco, su idea es que toda la gente pueda tener una tarjeta de crédito, un préstamo, lo que sea. Pero si hay menos gente en el mercado, porque no tienen capacidad económica, no son un potencial cliente. El banco se ha dado cuenta que su capacidad de ser responsable es incorporar al mercado poblaciones que de otra manera no tendrían acceso al crédito. Con ese acceso al crédito, el banco se ve beneficiado y le aporta mucho a la persona también, porque le da posibilidades de generar su microempresa de otra manera no podría tener. En esto, como decía Ronnie, es ganar, pero si se hace de manera estratégica y no solamente pensando en la caridad o la filantropía, como muchas veces se equivocan algunas empresas. Ronnie Martínez también con nosotros, de Ecuador. Lo que dice Nelson Núñez, Ronnie, ¿qué te dice a ti? Bueno, nosotros, la lectura que tenemos de Chile, desde el punto de vista científico, es un país que marca la vanguardia en muchos campos. Yo creo que la mejor oceanografía de Sudamérica está en la Academia Chilena, en las universidades de Chile, el repunte que se tiene, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, el proceso del fortalecimiento de la educación y, por sobre todo, yo creo que, haciendo eco de lo que dice Nelson, es el tema de la institucionalidad, la seguridad jurídica, ¿no? El tema de esos índices mínimos de corrupción en comparación al resto de la región son pilares fundamentales. Yo creo que en ese sentido nos ponen estos hitos a perseguir, ¿no? Desde el punto de vista de Ecuador, yo creo que hay que fortalecer en forma decidida la formación de cuadros humanos nuevos en ciencias no tradicionales, como son la oceanografía, las ciencias atmosféricas, el tema de la gestión de riesgo, ir apuntalando recursos humanos para que pueda tripular esta institucionalidad que hoy por hoy se está creando. Cuando eras marino viajaste mucho por el mundo.
Yo tuve la oportunidad de ser el jefe científico de la 7ª expedición ecuatoriana en la Antártida, y pues obviamente pasamos por Valparaíso, por Chile, con nuestros amigos de Shoah allá, y siempre hemos tenido una relación entre armadas muy cordial. ¿Te capacitaste en el buque Escuela Guayas? Por supuesto, nosotros hicimos nuestro crucero de instrucción por el Caribe, y yo tuve la oportunidad de estudiar oceanografía de la Armada de Colombia. Ya. Entonces, todo eso hace que tengamos un conocimiento un poco de nuestros vecinos, nuestros hermanos, y de alguna manera capitalizar lo bueno de todos, ¿no? Decía todo esto porque el recorrer el planeta es quizá también tomar otra visión de ese mismo planeta. Ayer con un científico ecuatoriano, Carlos Montúfar, vinculado a la Universidad de San Francisco de Quito, físico, experto en este tema de la energía nuclear, él decía: el planeta puede vivir sin vida, sin la vida humana como nosotros la conocemos, pero la vida humana no puede vivir sin el planeta, y creo que ahí está una de las claves para esta relación con el planeta. Sí, yo creo que hoy por hoy nuestros niños ya entienden algo que de repente nosotros lo aprendimos en el camino. Primero, que somos ciudadanos del mundo, y el planeta Tierra es un sistema al cual pertenecemos, y que hay que verlo en forma integral. Desde todos los puntos de vista. Y en ese sentido yo creo que el expandir horizontes hacia otras fronteras nos permite tener una visión más amplia y encontrar soluciones. Y hago eco mucho de lo que ha dicho Nelson, el tema de la cooperación sur-sur. Yo creo que es un paradigma que también se está rompiendo, que la UNASUR brinda una oportunidad inmensa para fortalecer este mecanismo en los ámbitos comerciales y por supuesto en el ámbito científico. Si uno junta el mosaico de Sudamérica por capacidad, lecciones, desde el punto de vista científico en distintas disciplinas, el conjunto de la región es riquísimo, por su potencial científico, por su potencial de experiencias, lo suficiente como para mejorar sus condiciones de vida y también para exportar conocimiento. Pero para ello hay que todavía trabajar en esta integración, que ya ha comenzado. Y aquí has encontrado el escenario que replica un poco esa experiencia o no experiencia, ese deseo que planteas hoy. Sí, bueno, por mi trabajo yo pertenezco al CIFEN, que es el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Nuestro trabajo es netamente internacional y trabajamos especialmente en Sudamérica. El espacio de cooperación es muy amplio. Y yo creo que no solo que lo digo, sino que lo hemos hecho con proyectos de naturaleza regional. Entonces yo creo que hay nuevos momentos en América Latina. América Latina ha despertado hace mucho para crear capacidad propia, sin cortar nexos con nadie, pero más bien fortaleciendo esta cooperación entre el mismo hecho del idioma, la cultura, estas similitudes culturales que hacen que las cosas fluyan a veces mejor. Yo creo que son grandes ventajas. En la parte científica hay mucho por hacer en el país, pero yo creo que estamos en el camino. Y en ese sentido, con mucho optimismo, yo creo que si seguimos así, si se siguen fortaleciendo los cuadros humanos, tendremos mejores respuestas para el tema climático, para el tema oceanográfico, para el tema de la prevención de desastres a futuro. También con nosotros, y vamos terminando esta entrega de Palabra Suelta, Nelson Núñez de Chile. ¿Qué es ser latinoamericano hoy, Nelson? Esa es una gran pregunta. ¿Qué es ser latinoamericano? Hoy ser latinoamericano yo creo que es vivir la cooperación y vivir un modelo de desarrollo justo. Intentar construir una sociedad mejor en la cual todos podamos participar. Todos tenemos mucha cercanía, chilenos y ecuatorianos además tenemos una gran relación histórica. Por tanto yo creo que lo principal en el hecho de definirse como latinoamericano es buscar un camino común. Intentar de una vez por todas buscar los caminos que sean necesarios para lograr una sociedad más justa. Nuestra sociedad, nuestro continente es un continente riquísimo, con todas las posibilidades y herramientas para que todos nuestros habitantes, todos nuestros ciudadanos tengan una vida digna. Y yo creo que nuestra misión, ya sea desde el sector público, desde el sector privado, desde la academia o desde el gobierno, es generar las herramientas y las condiciones necesarias para que cada persona tenga las oportunidades de escoger su propio camino y poder desarrollarse de acuerdo a sus capacidades. Sí, ¿estarás mañana para la conferencia de Al Gore? Sí, estaré. ¿Estarás? Sí. Ronnie, ¿tú también? La esperas con mucha expectativa, quiero decir. Te veo dudar. No, definitivamente
Yo creo que en el diálogo estos días Ajá. ha habido material suficientemente valioso para justificar esta cumbre. Pero también tengo que ser muy honesto y yo creo que si no ponían el logo de Al Gore al final, de repente no se llenaba la cumbre. Es idiosincrasia. Pero desde el punto de vista de contenidos discutidos acá. La película de él, tú desde la perspectiva científica, ¿cómo la ves? A ver, yo soy uno de los grandes diseminadores desde hace muchos años de cómo debemos enfocarnos en el tema de cambio climático, con la ponderación necesaria para que sea práctico. Ayer en mi conferencia yo mencionaba el tema de que hoy por hoy hay la moda de cambio climático, que nos está haciendo olvidar de cosas más inmediatas como el tema del fenómeno del Niño, que puede ser tan devastador. O de la niña. O de la niña. Entonces, y por otro lado, que el mensaje del señor Gore fue oportunísimo y se lo debemos a él, el hecho de que el tema de cambio climático esté posicionado a nivel mundial y que se haya puesto en la agenda política. Pero hay, Ronnie, hay gente desde otras perspectivas que están sosteniendo que eso no es verdad, que estamos exagerando en el tema del cambio climático. No, yo, por mi formación, yo tengo que remitirme a lo que vemos y a lo que medimos, ¿sí? El planeta se está calentando. El planeta se está calentando. Hay una discusión y en todos los sentidos se está calentando, ¿no? Sí. Definitivamente hay aumento de temperatura. Sí. Se lo está midiendo. Los últimos 100 años de datos nos registran incrementos. O sea, hay cosas observadas que prácticamente a nivel planetario son inobjetables. Lo que está a veces en discusión es la atribución de por qué se da ese calentamiento. Yo podría decir, Ronnie, desde esta perspectiva de la ignorancia, pero también es bueno preguntar desde la ignorancia, que lo que ha cambiado más dramáticamente es que se ha ido achicando el intervalo. Es decir, que los fenómenos se producían más espaciadamente y que hoy se ha reducido ese intervalo. No es muy delicado generalizar eso. De repente eso podría ser aplicable a unos 30 o 40 años acá en Guayaquil, pero no es aplicable a otra población en Chile, en Bolivia. Entonces, yo creo que en términos generales, yo lo decía ayer en la conferencia, el planeta se está calentando, pero la forma como eso repercute a nivel local no es lineal. O sea, no es que porque se prevé 3 o 4 grados o se ha visto un ascenso de la temperatura global 2 o 3 grados centígrados, todo el planeta al unísono se va a incrementar la temperatura. Hay condiciones locales que son definitivamente, pueden marcar la diferencia. Y ahí es donde viene el conocimiento científico local. Entonces, el antes y después del señor Gore. Al Gore es el responsable de haber posicionado el tema al más alto nivel político y a él le debemos, en buena parte, que estemos discutiendo este tema a nivel de gobierno. Pero ya han pasado algunos años de ello. Ahora, ¿cuál es la prioridad en el tema del cambio climático? Centrarnos en lo local. Está bien que el planeta se calienta, pero ahora Ecuador tiene que entender cómo eso le va a repercutir a su territorio, a su productividad, a su gente, a sus ecosistemas. Sí, de acuerdo. Es que ya vamos cerrando, nos queda poco tiempo, ¿no? Me están apuntando que nos queda poco tiempo. Nelson Núñez de Chile. El capital chileno está entendiendo eso también. El planeta claro se está calentando, insiste Ronnie. Y yo decía desde distintas maneras, porque el calentarse puede ser que signifique la naturaleza reacciona y no le importa si hay ahí seres humanos o no. Nosotros somos los que le damos importancia a nuestra propia presencia. Esto lo está entendiendo el capital. Tú puedes dar fe de que esto es así, que se ha entendido profundamente. En el caso chileno, al menos, esto es fundamental. El PIB de Chile proviene en un 60% aproximadamente de comercio internacional, entre importaciones, 60%. Entre importaciones y exportaciones. Es el país más abierto del mundo por tratados de libre comercio, ese tipo de cosas. Y por tanto, además nosotros estamos al final de todo, somos el país más lejano. Y dado que exportamos tanto, todos nuestros productos se están viendo fuertemente amenazados, la exportación de nuestros productos por el tema de la huella de carbono. Nuestros productos, por el solo hecho de la gran movilización que tienen una alta huella de carbono. Y eso en los mercados de destino está siendo castigado, o con tasas adicionales, o simplemente con elecciones de los consumidores conscientes que dicen yo no compro ese producto, ese vino chileno, por ejemplo, porque tiene una alta huella de carbono. O sea que hay que hacerla más deleznable a esa huella. Exacto, y los empresarios
empresarios y el empresariado se ha dado cuenta que debe hacer algo, que debe compensar, que debe neutralizar, que debe trabajar reduciendo sus impactos para poder seguir siendo competitivos si no nos quedamos fuera. Y eso es fundamental para nuestra economía. Para el empresario que no se da cuenta de eso se va a quedar fuera. Y por suerte, el hecho que exportemos tanto y que dependamos principalmente de consumidores exigentes y más sofisticados nos obliga, sin ninguna legislación, a movernos en ese camino. Las circunstancias nos están llevando por ese camino, por suerte, y el empresariado, un poco por la fuerza, un poco por convencimiento pragmático, se ha dado cuenta que esto tiene que hacerse, si no, simplemente se quedan fuera. Luego vas a Quito. Sí. Tienes ahí encuentros en esa misma línea. Sí. De la cuestión de la responsabilidad social del capital. Exactamente. Que te vaya bien, Nelson. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Habernos aceptado la invitación. Gracias. A ti también, Ronnie. ¿Tú no te vas para Quito o sí te vas para Quito? Jugamos de locales, acá en Guayaquil. Estás en Guayaquil. Gracias, le reitero el agradecimiento. Nelson Núñez, consultor de Chile, en este encuentro que se está desarrollando aquí en la ciudad de Guayaquil, la Cumbre Internacional del Medio Ambiente. Y también Ronnie Martínez, ecuatoriano, científico, vinculado más bien al sector que da este tipo de asesoría, el cambio climático. A usted, como siempre, al final, en medio de este mucho ruido, porque parece que se han acabado algunas conferencias y mucha gente ha salido a lo que se llaman el coffee break, y entonces hay mucho ruido ambiental, ya que hablamos de cambio climático, la cuestión ambiental. Le decía que al final siempre le agradecemos a usted la compañía. Pásela bien.